Tenemos el maletín de análisis vectorial con las multiplicaciones escalares y vectoriales, con las derivadas integrales y diferenciaciones, pero ahora tendremos que saber para qué son útiles. Y de eso va a tratar esta pequeña clase. No va a ser muy extensa para que no tengan un... Les voy a pedir sí que pongan su miércoles. Estamos llenos de femeninas. Está Karen, está Emily Salas, está Marty Medrano, está Michelle. Triste está Michelle porque dijo no va a haber clases y me voy a ir al referéndum a la U. ¿Para cuándo ha quedado el referéndum o ha sido suspendido nomás? Suspendido. O sea, ya no va a haber. O lo han suspendido sin fecha de... Sin fecha. Ah, ya, pero va a haber. Ok. Bueno, vamos a ver la utilidad de todo aquello que hemos estado aprendiendo. Ven bien, vamos a ver las derivadas parciales y el operador nabla. Vamos a ver derivadas direccionales y el vector gradiente. Vamos a ver cuán rápido cambia una función de dos o más variables en cualquier dirección. Vamos a suponer que estamos subidos en una montaña y decimos, ¿qué camino debo elegir para llegar más rápido de este punto abajo de la montaña, por ejemplo? ¿Ok? ¿O cuál es el camino más largo si es un mínimo? ¿O cuál es el camino más corto si es un máximo? Vamos a ver cómo varía esa función, cuán rápido esa tasa es la rapidez de cambio de esa función en cualquier dirección. Vamos a suponer primero que tenemos un mapa, en este mapa de contorno, es plano, las temperaturas en función de las distancias X y, sin contar la altura. En los estados de California y Nevada, a las 15 horas en un día de octubre. Esta es la distancia en millas. Las curvas de nivel o isotermas son curvas que muestran igual temperatura. En toda esta línea de aquí hay temperaturas de 60 grados Fahrenheit. Aquí alrededor de San Reno, 50 en Las Vegas y Los Ángeles, 80, etc. Y vamos a llamar la derivada parcial P sub X, de esta temperatura que es función de X e Y, va a ser la rapidez o tasa, le llaman muchos, de cambio de la temperatura con respecto a las instancias si nos vamos al este de Reno, norte-sur, en esta dirección. Y T sub I va a ser la tasa de cambio si nos vamos hacia el norte de Reno. O sea, esta va a ser la dirección X y esta va a ser la dirección Y. Sin embargo, ¿qué pasa si queremos saber cuán rápido cambiará si viajamos hacia Las Vegas? No solo hacia la derecha, hacia arriba o hacia abajo, sino hacia Las Vegas o en otra dirección. Y en esta sección presentamos un tipo de derivada especial llamada derivada direccional, que permite encontrar precisamente el cambio y la rapidez del cambio de una función de dos o más variables
en cualquier dirección. Vamos a ver, y esto voy a ir muy rápido, qué es una derivada direccional. Es una derivada en cualquier dirección. Aquí tenemos esta función z como función de x e y tenemos las derivadas parciales de x y de y que las vamos a denotar f sub x e f de y. ¿Cómo se definen estas? Esta es la variación exclusivamente en dirección x, teniendo la y constante, y las variaciones, las parciales en y, es exclusivamente la variación en y, teniendo la x constante. Entonces, estas van a representar las tasas de cambio en las direcciones x, y y z, es decir, en la dirección de los vectores unitarios y j. Fíjense que si u es un vector unitario en el eje x e y, un vector arbitrario, sus componentes u y b van a valer esto: coseno del ángulo que forma y seno del ángulo, porque esto vale 1. Es un vector unitario en esas direcciones. Para hacerlo vamos a considerar una superficie cuya ecuación está dada z, la altura en función de x e y, y vamos a suponer que el punto inicial sea el z sub 0. Entonces, este punto P, x sub 0 y sub 0 y z sub 0 va a estar sobre la superficie, este de aquí. El plano vertical que pasa por P en la dirección de ese vector unitario, aquí tenemos el vector unitario en x e y. Tengo la superficie S definida y el vector unitario U. Sí, la tengo definida la superficie S por esta ecuación. Sé que este punto está sobre la superficie y quiero hallar la rapidez de variación a partir de este punto en esta dirección U. El plano vertical que pasa por P en la dirección de U es este de acá. Nos va a hacer esta curva C, porque este es una superficie, no es algo sólido, es una superficie S, va a ser esta curva C. ¿Por qué? Va a ser un plano vertical que pasa por P en esta dirección y nos va a dar la curva C. ¿Cuán rápido cambia a partir del punto P la función dada en dirección de esta curva C? La pendiente de la tangente T, que es esta de aquí, AC, en el punto P, va a ser la rapidez de cambio de Z en la dirección de U. ¿Sí o no? Ahora, vamos a suponer que Q es otro punto sobre C. ¿Ok? Y P' y Q' son las proyecciones de estos puntos P y Q sobre el plano XY, es decir, estos puntos de aquí, P' y Q'. El vector P'Q', este de aquí, P'Q', va a ser un vector paralelo a U, de manera que P'Q' va a ser un cierto número multiplicado por el vector unitario U, porque es un vector para algún valor escalar H. Eso sabemos ya. Y tendremos las coordenadas H de A y H de U, porque U
como vimos antes, es un vector unitario que tiene coordenadas A y B. En este caso son coseno de phi y seno de phi, el de X. Bien, sabemos o podemos definir que esta diferencia de cualquier X menos el X, el punto inicial de X va a ser H sub A, y cualquier punto por el punto original y sub 0 es H sub B. Ok, de manera que cualquier punto X es X sub 0 más el H sub A, y cualquier punto Y es Y sub 0 más H sub B. Y la variación de altura en una distancia pequeña es Z menos Z sub 0 entre H. Entonces, prácticamente, la derivada direccional va a ser este punto final F, ¿qué valor tiene menos el original en esta distancia pequeña H? Si tomamos el límite cuando esta H sea 0, obtenemos la rapidez de cambio de Z con respecto a una distancia en dirección de U. Y esta es la derivada direccional. O sea, ¿qué es la derivada direccional? Es la rapidez de cambio de una función en una dirección dada por un vector unitario. Si el vector no es unitario, en fin. La derivada direccional de f en el punto x sub 0 y sub 0 quiere decir, yo tengo la función, me paro en el punto y digo, estoy parado en este punto, ¿cómo variará esta función en esta dirección a partir de este punto? Y por definición la vamos a llamar d grande sub u, ese va a ser el vector unitario en la dirección que quiero, de la función en el punto. Va a tener esta definición. Por definición, escrito en lenguaje matemático, si es que el límite existe. Ok, comparando esto, vemos que si u es igual al vector unitario 1, 0, entonces la derivada de la función en la dirección y es f de x. Y si u es igual a j, el vector 0, 1, ya no el 1, 0, tendremos que la derivada en dirección j de la función f va a ser f sub i. Ok, en otras palabras, las derivadas parciales de esa función f con respecto a x y son casos especiales de la derivada direccional. Vamos a ver, antes de entrar a ese tema, este mapa meteorológico para determinar el valor de esta derivada direccional de la función de la temperatura en Reno en dirección sureste. Este es sur y hacia aquí es el este, hacia Las Vegas. El vector unitario dirigido hacia el sureste será I menos J sobre raíz de 2. Es un vector unitario en esta dirección. Aunque no necesitamos esta expresión, pero la vamos a tener. Y entre raíz de 2 menos otra entre raíz de 2. ¿Por qué menos otra entre raíz de 2? Porque el J positivo va hacia arriba y el negativo hacia abajo. El T vendrá en esta dirección. Será positivo en X y negativo en Y. Entonces, bien, empecemos a trazar por una línea a través de Reno hacia el sureste. Esta de aquí. ¿Ok? La tasa promedio de cambio de temperatura entre los puntos donde esta cruza las isotermas 57 y 60, ¿a qué va a ser igual? A la temperatura 60 menos la temperatura 50 dividida entre la longitud. Vamos a aproximar esa derivada direccional de la temperatura en la dirección de ese vector unitario. La temperatura en el suroeste
es 60, la temperatura en el noroeste es 50, la distancia entre los puntos la medimos con una regla, unos 75 millas, aquí le he puesto kilómetros, y aproximadamente serían unos 0,13 grados Fahrenheit por milla. Cuando calculamos prácticamente la derivada direccional de una función definida por una forma, utilizamos el siguiente teorema, que es bien sencillo. Sea el vector u, si f es una función diferenciable en x e y, entonces f va a tener una derivada direccional en la dirección de cualquier vector unitario u con coordenadas a y b en el plano, ok, no en el espacio. Y esto va a ser igual al valor, a la derivada parcial de x de la función, a la derivada parcial de y de la función, por los componentes escalarmente, por los componentes de los vectores unitarios, porque aquí he multiplicado, si se fijan, la derivada parcial de f con respecto a cada uno de los ejes y lo he multiplicado escalarmente por el vector unitario. ¿Ok? La prueba la dejo como ejercicio, no me interesa, pero de acuerdo a la regla de la cadena, llegamos a definir esto de aquí. Lo mismo anterior, dos cosas iguales a una tercera son iguales entre sí. Y comparando las ecuaciones, vemos que la derivada direccional en la dirección del vector unitario u de la función x en el punto x sub 0 y sub 0 es la parcial de x en el punto 0, x sub 0 y sub 0 por la coordenada x del vector unitario, y en y será la derivada parcial de y en el punto x sub 0 es x sub 0 por la coordenada j del vector unitario. Básicamente, si el vector unitario hace un valor positivo con el eje x y un ángulo z, vemos que esto es así. Y la derivada parcial, la derivada de esta función en dirección del vector u será esto. Es bien sencillo. Pero fíjense, vamos a ver lo siguiente. Vamos a encontrar la derivada direccional delta de u de f. Vamos a definir la función y u es un vector unitario dado por z igual a pi sextos. ¿Cuál es el valor de esta derivada parcial en el punto 1 y 2? Bueno, ubiquemos primero un vector unitario. Ok, coseno de pi sextos, seno de pi sextos. Tenemos ya el vector unitario, esto vale el coseno de pi sextos. Pi es 180 entre 6, esto es pi 180 entre 6. La derivada parcial de la función solo con respecto a x, suponiendo que y es constante, y la derivada parcial de y, suponiendo que x es constante, y tenemos este valor. En el punto deseado, este va a ser el valor de la derivada direccional. Pero ¿dónde quiero llegar? En la rapidez de cambio de esa función z en la dirección de u. ¿No? Esta es la pendiente de la tangente a la curva. Esta es la curva. Aquí tengo la dirección de u, pi sextos. Es esta de aquí. En el punto 1, 2, x viene 1, y va 2. Y este es el valor de la tangente, como se muestra aquí. He dibujado este plano que corta a través de u a esta superficie y esa variación es esta. En el punto 1 y 2 será la tangente. De una manera más general, vamos a ponerla como producto de dos vectores.
aquí tengo que la derivada direccional de esta función con respecto a un vector unitario que nos da la dirección no es nada más que la derivada parcial de esa función con respecto a x, con respecto a y, escalarmente por el vector unitario. Esto de aquí es igual a esto de aquí y esto de aquí es igual a esto de aquí. Básicamente, el primer vector de este producto punto se produce no solo en el cómputo de derivadas direccionales, pero en otros conceptos que los vamos a poner. Y se llama gradiente. Es el operador nabla. Se llama nabla de f. Y sería esto. La derivada parcial de f con respecto a x, dirección y la derivada parcial de f con respecto a y, perdón, esto es y, no es x, con respecto a j. Ese sería el operador nabla. Pero fíjense que el operador nabla sin la función por delante no significa nada. Es un delta invertido, una nabla invertida. Tiene que existir la función para que exista. Y ahora a lo que quería llegar. Esa derivada direccional es el vector nabla por, entonces, el vector unitario en la dirección requerida. Y el producto escalar de dos vectores es un escalar. Si tenemos esta función sinusoidal y exponencial, el vector nabla, derivo yo esta función con respecto a x manteniendo y constante, va a tener este componente y este componente con respecto a y. En el punto 0,1 va a valer 2,0. Ese va a valer el vector gradiente. La gradiente, la pendiente generalmente va a valer eso. El vector, con la notación del vector gradiente, podemos reescribir la ecuación que nos da la derivada en la dirección u de esta función como el vector nabla de f por u. Este expresa la derivada direccional en la dirección de u, siendo un vector unitario, como la proyección escalar ya hemos visto del vector gradiente sobre u. Y es lo que hemos hecho aquí. Es la proyección escalar sobre el gradiente del vector u. Es decir, tiene sentido físico y sentido matemático. Vamos a ver dos ejemplos antes de acabar la clase. Vamos a encontrar la derivada direccional de esta función. X cuadrado y cubo menos 4y. En este punto, en el 2 menos 1, en la dirección de este vector. Tendremos que utilizar esta ecuación. Pero antes de utilizar la derivada parcial de esta función, tendremos que ver si el vector en cuya dirección queremos derivar es un vector unitario. Primero vamos a calcular, en este caso, el vector gradiente en 2, 1. Derivo la derivada f con respecto a x parcialmente y la derivada de f con respecto a y parcialmente. Y en el punto 2 menos 1 me tiene este valor. Menos 4y más 8j. Pero b no es un vector unitario. El vector b, fíjense, no tiene como módulo 1. Tiene 2 al cuadrado más 5 al cuadrado. Raíz de 29. El vector en la dirección b que queremos no es el unitario. Tendré que dividir el vector 2i 5j, que es el vector b, por su módulo para volverlo en unitario. Y finalmente multiplico ya el vector nabla de f por ese vector unitario y me da el vector deseado. Tengo en i
multiplico los componentes en i, 4 por 2, 8, 8 por 5, 40, divididos por raíz de 29, y ese es el valor, la rapidez de cambio de esta función en la dirección de este vector unitario. Para funciones de 3 variables es prácticamente lo mismo. Tenemos que utilizar el vector gradiente en las 3 direcciones, ese vector gradiente denotado por delta de f, que son las parciales con respecto a x y z, que sería este. En forma corta, el vector nabla, en vez de escribir todo este chorizo, escribimos nabla por el vector unitario en la dirección dada. ¿Ok? Vamos a darnos el último ejemplo, antes de irnos a casa. F en función de x y z está dado por esta ecuación. Nos piden encontrar el gradiente de f y la derivada direccional de f en el punto 1, 3, 0 en la dirección de este vector. El gradiente de f, voy derivando este vector con respecto a x, siendo los otros dos constantes, con respecto a y, siendo los otros dos constantes, y con respecto a z. Y obtengo este vector de acá. Voy a chequear, como es en 1, 3, 0, y he calculado el valor de la función nabla en 1, 3, 0, que es el 0, 0, 3, y el vector unitario en la dirección u va a ser i por su tamaño, esto es i al 1 al cuadrado más 2 al cuadrado, que es 4, es 5, más 1 al cuadrado, 6, raíz de 6, este vector unitario es el u. Entonces tendré que multiplicar escalarmente esto por el u, y la rapidez de variación va a ser menos 3 medios. Aquí solamente tengo que multiplicar el k por el u. Creo que ese es un buen punto para parar. Las derivadas direccionales. No es nada más que el operador nabla es multiplicado escalarmente por un vector unitario en la dirección en la cual quiero hallar la derivada. ¿Ok? Ya lo hemos visto y con varios ejemplos. Es lo que tienen que recordar de la clase de hoy. No los voy a martirizar más. Emily está enojada porque no hubo referéndum. No sé si tienen alguna pregunta. Pero el vector nabla ya lo han visto. No es nada más que la derivada parcial de una función en las coordenadas, y aquí lo multiplicamos por un vector unitario en la dirección en la cual queremos hallar la variación de esa función a partir de un punto. ¿Ok? Bueno, ñatos y ñatas. ¿Cuánto hay? 12 alumnos. Bueno, va subiendo. Nos vemos el martes entonces, Emily, Michelle, Marty, Charlie, Leonel. Cuídense, Manuel, no farren mucho. Bueno, farren, pero solito en su casa. Josué, no se vayan a boliches decadentosos para no buscarles 3 pies al gato. Un abrazo grande a todos y cuídense, y hasta el próximo martes. Hasta luego, Inge. Ya, el primer parcial, perdón, va a ser entre el 3 al 5 de mayo. Y como les he dicho, vamos a tomar un parcial de análisis vectorial, después vamos a entrar a campos eléctricos estáticos,
otro parcial, después a campo hasta que entremos a campos electromagnéticos. De cada uno de ellos vamos a tomar un parcial. Así no, pero son sencillos, no son complicados. Bueno, tengan un lindo fin de semana y cuídense mucho. Un abrazo. Chao, chao, Emily. Chao.